Bueno, pues vamos a pasar a nuestro mensaje y quiero introducirme con esto. Muchos de ustedes, ya sea que tengan tiempo asistiendo a la iglesia o que vengan como invitados por primera vez, viéndonos así medio raro, yo sé que muchos en algún momento de nuestras vidas llegamos a tener un concepto erróneo del cristianismo, un concepto erróneo que muchos de ustedes creen que es el correcto y que es no solamente erróneo, sino que es pésimo. El concepto de creer que el cristianismo es como para personas de otro planeta, o que ser cristiano significa que te raptó un zombie y se puso en tu lugar, porque desde que le entregas tu vida a Cristo dejas de disfrutar, de reír, de sonreír, y ahora ser cristiano pues es como que te titulaste con la licenciatura en aburrimiento, el doctorado en amargura, algo por el estilo. Porque muchos es lo que piensan de los cristianos, ¿no? El cristiano no puede bromear, ni festejar, ni bailar, ni divertirse. Es una persona aburrida que tiene que estar 20 de las 24 horas del día leyendo la Biblia y orando. Las otras 4 horas son para dormir y no come porque no hay tiempo para la carne. ¡Aleluya! Y esto tiene su origen en que la gente cree y transmite esto a los jóvenes, que lo espiritual es necesariamente místico, que lo espiritual es solemne, que lo espiritual es aburrido, y entonces creemos que ser cristiano es ser espiritual y por lo tanto es ser aburrido, ser solemne y ser místico. Y por eso a veces platicas con algunos cristianos que los escuchas y dices, bueno, este cuate, ¿a quién recibió? Este cuate no recibió el Espíritu Santo, recibió un zombie en su corazón, porque este es su conducta, ¿verdad? ¿Cuántas veces le preguntas a alguien dentro de la iglesia, ¿cómo estás? Y te dice con la cara más seria que puede tener, te dice, gozoso, regocijándome en el Señor, aleluya. Y tú dices, chale, qué bueno que este cuate está gozoso, porque cuando está amargado, no imagino la cara que ha de tener, ¿verdad? Oye, hermano, vamos al cine. No, mejor vamos al monte de Sión, porque el cine es del diablo, aleluya. Y hay así personas que nos transmiten esta idea. Les va bien, tienen una victoria, alcanzan un logro y en lugar de festejar parece que se encontraron con el diablo, que se les apareció, porque su actitud no cambia. Y los jóvenes ven esto y dicen, ¿sabes qué? Lo último que quiero hacer en mi vida es convertirme en un cristiano. Y este congreso tiene muchos propósitos y uno de ellos es que podamos quitarnos esta carga de encima y que podamos aprender a vivir una vida alegre, sana en el Señor, como la Biblia nos los narra. Y yo por eso hoy quiero compartir este tema que he titulado Viviendo una fiesta permanente. Mañana les hablaré algunas cosas de Cristo que no conocen, veremos un Cristo, una faceta de Cristo que no has visto, ¿verdad? Que no te han explicado, un Cristo amoroso, un Cristo alegre, un Cristo social, un Cristo humilde, pero hoy quiero enfocarme en esto, viviendo una fiesta permanente. Yo sé que el título no suena muy espiritual y estoy seguro que no llevo ni 3 minutos, pero hay gente tan religiosa que ya está pensando mal. Y está diciendo, este congreso es del diablo. ¿Cómo que viviendo una fiesta permanente? Ese título no es espiritual, aleluya. Es del diablo, es de Satanás ese predicador. Yo quiero pedirte, invitarte a que te relajes, a que escuches con atención y con sinceridad este mensaje que va a ser muy espiritual y por supuesto basado en la Biblia, pero que tiene como propósito demostrarnos que un cristiano espiritual, aprende esto, que es lo que vamos a desarrollar, un cristiano verdaderamente espiritual, no una persona religiosa que aparenta serlo, no, el que realmente es espiritual no solamente puede, te lo voy a demostrar, sino que debe ser una persona llena de alegría. Una persona que se goce, una persona que tenga una fiesta interior que se refleje exteriormente, una persona que viva este estado de fiesta constante y permanente en su vida. Yo quiero utilizar 3 ejemplos de la Biblia donde iremos viendo que todo esto no es un invento que yo me saqué de la manga, sino que está firmemente respaldado por la palabra de Dios. Voltea con el de al lado, si lo ves medio amargado, dale un zape y dile sonríe. Y cada que veas en el mensaje a alguien amargado, le vuelves a meter otro zap y le dices, vuelve a sonreír. Solamente uno, no te pases de rosca, y cuando se lo hayas metido, voltea para adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si tú traes Biblia, puedes acompañarme a leer esto. Y si no traes Biblia,
pues puedes acompañar al de la derecha. Y si el de la derecha no trae Biblia, pues puedes acompañar al de la izquierda. Y si el de la izquierda no trae Biblia, no es cierto, ya aquí le paro. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quiero leerte solamente la primera declaración antes de continuar. Dice Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es, y déjala hasta aquí tantito, mas el fruto del Espíritu es. Yo antes de empezar a ver qué es lo que la Biblia describe como el fruto del Espíritu, quiero preguntarte qué es un fruto. Algunos dicen, pues un fruto. ¿De dónde surge un fruto? De una semilla. Un fruto es la consecuencia de una semilla. Tú no puedes salir a tu jardín y tener un árbol seco y decir, ay, se ve muy feo, voy a comprar en el súper unos limones y unas manzanas y se los voy a colgar, porque esos limones y manzanas se van a pudrir porque no son naturales. Y es lo que pasa con muchas personas. Ante la ausencia del verdadero fruto del Espíritu Santo, empiezan a colgarse manzanitas en sus vidas, empiezan a fingir, empiezan a poner caretas dentro de la iglesia para aparentar ser espirituales. Pero cuando tú en verdad eres espiritual, una persona que tiene al Espíritu Santo, que vive en comunión con Dios y en quien Dios está obrando, el Espíritu en él va a empezar a producir fruto. Un fruto es algo tangible, palpable, que los demás pueden ver, pueden oler, pueden probar. Entonces la Biblia nos va a dar una lista de 9 características que pueden, o que tienen que ser, más bien dicho, reflejadas en nuestra vida diaria, que los demás tienen que ver, que los demás tienen que percibir cuando en verdad andamos en el Señor. Características que no tenemos que llevar a cabo en nuestras fuerzas, sino que el Espíritu Santo, a medida que nosotros estamos en comunión con Dios, empezará a obrar desde nuestro interior. Esto que vamos a ver entonces es una lista que describe cómo es una persona verdaderamente espiritual. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amargura, solemnidad y religiosidad. ¿Eso dice la Biblia? No, dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que significa dominio propio. Entre paréntesis dice, y que le vaya a la América. Perdón, quise decir al reciente campeón de los 2 torneos. Pero bueno, volviendo al punto, y para que no se manifiesten los endemoniados de las Chivas que andan por ahí de ardillas, al rato con mucho gusto los liberamos aquí adelante. La Biblia describe 9 características y yo quiero hoy hablar de la segunda. El fruto del Espíritu es amor y es, digan todos conmigo, ¿cuál es el fruto número 2? ¿Cuál es el fruto número 2? Como si realmente lo creyeras. Ándale, y estuvo mejor. Lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, uno de sus frutos, de lo que Él lleva a cabo, de lo que Él obra, al igual que un fruto se da naturalmente cuando yo tengo al Espíritu Santo y tengo una relación con Dios, se verán muchos frutos, y uno de estos 9, la Biblia dice, es el gozo. Entonces, un creyente criticón, un creyente amargado, un creyente enojado, serio, que dice, yo me sé toda la Biblia, y cuando ora parece espiritual, pero que no tiene gozo, pregunto, ¿es en verdad espiritual? Escucha esto. Una persona que no tiene gozo, que no disfruta nada en la vida, que todo el tiempo está enojada contra todo mundo. Oye, vamos aquí, hermano. No me puedo juntar con el mundo, aleluyas, del diablo. Yo tengo que estar orando. ¿Quién sabe quiénes va a predicar entonces? Porque el apóstol Pablo decía que todo el que invoque el nombre de Cristo será salvo. Mas luego pregunta, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo irán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Un creyente que de todo está enojado y llega al congreso y le, ¿cuántos están gozosos? ¿Gozosos de qué? Buenos días, ¿qué tienen de bueno? Se entró el mugre frente frío. Y si hiciera calor, hace mucha calor, que todo el tiempo está criticando. Y llegó a Umbrilla hace 2 años y dijo, puras luces blancas, aquí falta vida. Y ahora llega y ve todo muy colorido y dice, está muy colorido, parece un congreso gay. Porque así hay gente, ¿o no? De todo se queja, todo señala, nunca la vas a poder contentar con nada. Si sacaste 10, eres un ñoño. Si sacaste 5, eres un bruto. Hay personas que con nada están contentas.
Una persona así, sin gozo, una persona criticona, una persona amargada contra todo mundo que llega a la casa. Hola, mijo, ¿cómo estás? Porque hay jóvenes así, que pobres de tus padres, dices, yo no lo entiendo, él no te entiende a ti, está intentando discernir si eres tú, te raptó un ovni o se te metió un zombie, porque llegas a casa y, hola, hijo. No existe el don de interpretación de susurros de hijo. Háblale claro a tus padres. Y se suben a su computadora y están ahí, la maestra apesta, el gobierno apesta, y le escribe a su exnovia, tú también apestas. En nuestra relación siempre hubo algo raro y maravilloso. Yo era lo maravilloso, tú eres lo raro. Una persona amargada y llega a la iglesia y el pastor también. Este mensaje fue muy ameno. Y ahora, este mensaje fue muy duro. Y siempre está amargado. Una de dos: o no es en verdad un creyente porque no tiene al Espíritu Santo produciendo ese fruto, o no tiene una comunión genuina con Dios, y entonces ante la falta de fruto genuino tiene que ponerse una cara y mostrar delante de los hombres una farsa religiosa para parecer correcto, como lo hacían los fariseos. Todos los fariseos los veías todo el tiempo estudiando la ley, enseñando la ley, intentando vivir la ley, y Jesús no les aplaude y les dice, vientos, síganla así, qué chido. Están, no, Jesús les describe como sepulcros blanqueados, que por fuera se mostraban hermosos a los hombres, pero que por dentro estaban llenos de inmundicia. Y así hay muchas personas en la congregación, la gente religiosa del siglo XXI, que eran los fariseos en ese entonces, viene y se pone una careta delante de los demás, viene y levantan las manos. ¿Cómo está, hermano? Amén, aleluya, gloria a Dios, bendecido, fortalecido y de victoria en victoria, con un pescado en mi coche en la parte de atrás. Y se pone esta careta y ahí está en la alabanza, y ahí está siempre con estas oraciones rimbombantes cuando ora por los alimentos, hasta reprende al espíritu de caducidad, echa fuera al espíritu de colesterol, para que vean cuánta unción tiene. Pero solamente en muchas ocasiones es una careta que se pone la gente para apantallar, para quedar bien con los demás. Y este tipo de personas terminan espantando a quienes observan desde fuera el cristianismo, porque reflejan un intento de cristianismo, pero que no es en verdad un cristianismo genuino, que no es en verdad un cristianismo donde está obrando el Espíritu Santo, sino donde esta persona está poniéndose frutos falsos. Entonces, joven y amigo que nos acompañas, quítate ese concepto que tenías del cristianismo. Y hoy, si traes algún lugar donde anotar, anótalo. Y si no traes donde anotar, pues no lo anotes, pero entiéndelo, que un cristiano lleno del Espíritu Santo es, por ende, un cristiano lleno de alegría. Amén. Aquí hay muchos bien alegres. Así. Yo sé lo que muchos están pensando, pero es que la alegría es por dentro. Un día un señor religioso así me lo dijo: yo no estoy de acuerdo porque el gozo es interior y yo tengo mucho gozo por dentro. Le saqué la Biblia y le dije, hermano, dice Proverbios 15:13, que el corazón alegre hermosea el rostro. Si tú tienes un corazón alegre, se va a reflejar en tu rostro. Discúlpame, pero si tu rostro refleja amargura, es porque hay cosas que tienes que tratar en tu corazón. Si tú te encontraste con Cristo y sanó tu corazón y entiendes lo que es la vida cristiana, y en tu corazón hay alegría, eso se va a notar en tu rostro. ¿O no es así? Ya algunos están gozándose un poco más, ya van entendiendo la onda. Ahora, yo quiero aclarar que yo no estoy hablando de que todo el día tenemos que estar como guacamayas riéndonos, ¿verdad? Todo el día, y cuento un chiste malísimo, estuvo buenísimo. No, señor. Pero tampoco puede ser que todo el tiempo estemos serios, amargados. No, tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. Joven, disfruta tu casa, tus estudios, tu escuela, tus padres, tus amigos, tu ministerio, tu iglesia. Nunca tendrás lo ideal. Y busca que la situación vaya mejorando, pero de aquí a que sea mejor, mientras disfruta lo que el Señor te ha dado. Disfruta lo que tienes hoy. A lo mejor no tienes el novio con la cara de David, el cuerpo de Sansón y la cartera de Salomón,
Tienes uno medio macana que te dice, pues ahí en Galerías a las 6 ahí nos vemos, para no pasar por ti, ni en su patineta si quiere el patán, ¿verdad? Y a lo mejor de 6 a 8 y te va a dejar a tu casa para no invitarte a la cena. Y bueno, pues en ese caso necesitas venir a consejería. Pero bueno, lo que quería decirte es que aunque no estés en la situación ideal, aprende a disfrutar, porque hay gente que se la pasa quejándose de todo. Ahí por eso me encanta que los jóvenes vayan a campamentos, porque regresan amando su casa, porque siempre están ahí, nada más tengo 5 minutos de agua caliente, mi papá no paga el gas, y llegan del campamento y dicen, Dios bendiga los 5 minutos de agua caliente, porque allá no tuve ni un segundo de agua caliente. Disfruta lo que tienes, disfruta lo que Dios te ha dado. La Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Si Dios te permite en la vida ser más y tú luchas y lo logras, qué bueno, pero estate contento con lo que tienes ahora. Disfruta lo que Dios te ha dado. Tenemos que aprender a vivir entendiendo todo lo que veremos más adelante, y que eso nos lleve a vivir alegres constante y permanentemente, independientemente de las situaciones a nuestro alrededor. La iglesia a veces se va a extremos, y uno que durante muchos años se fueron muchos cristianos es el extremo de creer que los placeres son pecado y entonces no podemos disfrutar nada. Ahora yo quiero preguntarte, ¿Cristo pecó según la Biblia? No. ¿Y disfrutó? Si tú crees que no, mañana yo te invito a que escuches el mensaje, que estará interesantísimo. Cristo, cuando le invitaron a las bodas de Caná, Juan capítulo 2, ¿qué hizo? Él dijo, ¿cómo que unas bodas? Si yo soy Jesús, el Hijo de Dios, bien espiritual, no puedo estar en fiestas, las bodas son del diablo. Aleluya. Muchachos, apártense de la chusma, chusma, chusma. Cristo fue a la boda y llevó a sus discípulos de colado. Le dijo, muchachos, tenemos fiesta. Ya no puedo ni chiflar yo, se me está yendo la voz. Que me ayuden ustedes. Y los discípulos fueron a la fiesta y llegaron con Jesús. Jesús, se acabó el vino, que veremos mañana, que era un símbolo del gozo. Y Jesús dijo, no hay problema, yo multiplico el vino y que siga la fiesta. Y le dijeron, ¿qué? Que siga la fiesta. ¿Qué? Que siga la fiesta. ¿Qué? Y la fiesta continuó, porque Jesús estaba ahí presente. Si Jesús está en nuestras vidas, Él puede multiplicar nuestro vino. Jesús lo invita Zaqueo a su casa. Bueno, más bien Jesús se invita, ¿verdad?, a su propia casa. Jesús con sus discípulos comía, Jesús con sus discípulos se sentaba a descansar. Jesús disfrutaba y no pecó. Entonces, esto nos muestra que no es cierto que los placeres son pecado. Pecado es cuando los placeres se utilizan fuera de la voluntad de Dios. El diablo no es autor de nada, es un falsificador. Él no tiene el poder de crear, es un inútil que solamente sabe falsificar lo que Dios ha creado. No le demos más poder del que no tiene. Es que la música es del diablo. No, es del diablo utilizar la música para glorificar a Satanás o a la carne. Es que la televisión es del diablo. Bueno, yo tengo una en casa y es del LG, no sé la tuya, pero la mía no es del diablo. Algunas otras son de Sony y otras de Samsung. Nunca he visto una que diga marca 666, fabricada en el abismo. ¿Quién es el dueño? Lucifer. No, señor, es del diablo que tú le utilices para ver pornografía, para ver cosas que te depriman. Pero si tú ves cosas interesantes que te puedan hacer pasar un buen tiempo, aprender, ver a la América ganar el Cruz Azul, cosas por el estilo, pues gloria a Dios entonces por eso, ¿verdad? Es que el cine es del diablo también, ¿no? Del diablo algunas películas que pasan, no el cine en sí mismo. La música moderna en la iglesia es del diablo. No, señor, no hay ritmo de música que sea del diablo. Es del diablo utilizarlo para otros fines inadecuados. Quitémonos esa idea. Como hace rato en las preguntas veíamos, ¿verdad?, que respondía el pastor Gerardo. Algunos creen, es que bailar es del diablo, de Satanás. ¿Y cuántas veces no vas a una boda y ves otros bailando y bola de paganos? No, del diablo que bailes embarrado con tu novia porque vas a querer más. Del diablo lo que te lleva a hacer ciertos tipos de baile. Entendamos este principio bíblico, 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Siempre preguntémonos, cuando no sepamos qué es bueno y qué es malo, ¿me va a afectar? ¿Me va a convenir o no me va a convenir? ¿Me va a dominar?
Si tú eres dominado porque estás todo el día metido en la música, todo el día en las redes sociales, todo el día en el cine, entonces ahí sí hay un problema, porque estás dejando de pasar tiempo con Dios, con tu familia, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para estudiar, tiempo para trabajar y tiempo para muchas cosas. Pero podemos ver entonces en primer lugar que podemos disfrutar sanamente muchas de las cosas que Dios nos ha dado y que uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios es el gozo. En segundo lugar, quiero utilizar este ejemplo de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, no sé si tú lo sepas y si no te cuento, tenía 7 fiestas cada año, o sea, cada mes y medio había pachanga aproximadamente en el pueblo de Israel. ¿Cómo la ves? Y estas fiestas, por supuesto que se dedicaban a honrar a Dios, pero también ellos celebraban en grande. Y estas fiestas, te pregunto, ¿nacieron de su carne? No. ¿Sabes quién se las ordenó? Dios. De hecho, una característica natural del pueblo de Dios era la alegría. Y te lo voy a demostrar explicándote esto. Fíjate qué interesante. Cada vez que la Biblia describe una tragedia en el Antiguo Testamento, siempre encuentras que en medio de la tragedia, una de las consecuencias es que se perdía, dice la Biblia textualmente, el vino. ¿Por qué? Porque el vino era un símbolo de gozo presente en las fiestas. Es un símbolo del gozo en nuestras vidas. Quiero, para explicarme mejor, leerte un ejemplo y que nos quede claro. Isaías capítulo 24, del 4 al 7, dice así. Fíjate esto, ve el contexto, ve de qué está hablando y ve lo que pasa. Se destruyó, está hablando de un juicio físico sobre la tierra, un juicio de catástrofes naturales. Dice, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, que habla de los gobiernos poderosos. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, versículo 6, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y luego la Biblia sigue hablando de toda esta catástrofe que venía, sigue hablando de un temblor en el versículo 20 que vendría, de terremotos, etcétera, etcétera. Y en medio de la catástrofe, dice el versículo 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron los que eran alegres de corazón. Ahora yo quiero que tú te detengas tantito aquí. Estamos en medio de la tragedia, en medio de un temblor, de un terremoto, todo se está cayendo, hay un juicio sobre la tierra y dice la Biblia, se perdió el vino. Ahora, ¿tú crees que la frase o la expresión se perdió el vino está hablando en un sentido literal? A ver, para explicarme todavía mejor. Viene de repente un temblor a tu casa a las 10 de la noche y se empiezan a sacudir las paredes. ¿Quién en su sano juicio, antes de salir, diría, mi amor, o papá, mamá, o hijo, ¿dónde están las botellas? Las botellas, el vino, y por acá la casa. No, el vino. Está bien que sea alcohólico, pero no es para tanto, ¿verdad? Hay un terremoto y le corres. Mi pregunta es, ¿a quién rayos le importa el vino en medio de un juicio sobre la tierra? ¿A quién le importa el vino en medio de una catástrofe natural, en medio de una tragedia? Es obvio que no está hablando en un sentido literal, de que de repente viene un temblor y se perdió el vino. No, está hablando de lo que simboliza el vino, que es el gozo. Y después lo aclara, versículo 8, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que alegraban, cesó la alegría del arpa, llegaron las suegras. No, perdón, eso no. Versículo 11, ya estoy leyendo otra versión, la versión Jesse habla hoy. Versículo 9, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por causa de la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Si tú te das cuenta, más de 7 veces se hace referencia a la pérdida del vino o del gozo o de la alegría en medio de la tragedia. Y la enseñanza es que el gozo, la alegría en nuestras vidas tiene que ser algo permanente y que perderlo es una tragedia. Entonces, si en tu vida, joven, no hay alegría y tu gozo depende de cómo están las cosas y es temporal. Si tienes dinero, la chava con la que quieres te dijo que sí, estás contento. Si te compraron el coche que quieres, estás contento. Si tienes el último iPhone, ¿en cuál van? ¿En el 15? Ya me perdí yo. Entonces estás contento. Pero si se te descompuso el teléfono, te cortaron el internet, o te chocaron el coche, o te bajaron a la novia, se fue con otro, o peor aún, con otra, y entonces tú estás amargado o estás amargada,
y tu gozo depende de las cosas externas, de lo que tienes o lo que no tienes, tú estás en serios problemas y necesitas urgentemente darte una oportunidad de creer las palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 14. Te la cito desde aquí. Jesús dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Él está hablando en sentido simbólico. Lo que él está diciendo es que toda el agua que el mundo ofrece, ¿para qué usa la gente el agua? Para saciar su sed, para aliviar una necesidad. Lo que tú estás buscando para sentirte refrescado, para aliviar tu necesidad, tarde o temprano te va a llevar a la misma sed y al mismo vacío que tenías antes. Nota que Jesús no dijo: el que beba de esta agua seguirá teniendo sed, sino que dijo: volverá a tener sed. Y esto a mí me enseña que el agua que el mundo ofrece te va a saciar, pero solamente de forma temporal. Y es lo que la ciencia hoy reconoce, como ahorita te lo voy a explicar. Te digo esto porque a veces nos vamos a un extremo como cristianos, de decirle a la gente: no, sin Cristo tú no puedes ser feliz jamás. Y te dice: no, yo estoy feliz, yo estoy contento, yo no necesito de Él. No, yo no te creo. Yo hoy quiero decirte que sí le creo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo le va a durar? Porque la ciencia hoy reconoce que ante cada experiencia que nos trae satisfacción, nuestro cerebro segrega una hormona, un químico que se llama dopamina, que te hace sentirte bien. Por eso es que cuando hacemos algo que nos gusta, hasta hacemos cosas que no haríamos en otros momentos, ¿o no es así? Por eso es que puede cambiar completamente la cara de un joven. Por eso es que de repente le dice, por ejemplo, el papá al hijo varón del hogar: oye, papá, ayúdame con esto. ¿Qué? Chale, no. Y tú dices: te reprendo, Satanás, sal, fuera, fuera. Y el papá: no, así es mi hijo, déjenlo. Y de repente le cambia a la novia y habla de una forma que jamás hubieras imaginado. Está con el papá aquí: ¿qué tranza? ¿Qué soy muy malo? Y de repente le suena el teléfono y la novia: mi amorcito, ay, ¿cómo estás, nena? Y escribe cosas tan ridículas y dice cosas tan ridículas: ay, te extraño, eres mi pichipurris, mi osita. Y dices: ¿qué le pasa? Él no es así. O que de repente, al tener un bien material que querías, o al entrar a la carrera que querías, obtener la chamba que querías, llega la gente hasta cantando a la casa. ¿No te ha pasado? I feel good, na, 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 na. Y dices: ¿y ahora este cuate qué le pasó? Está lleno de dopamina y es como una droga que lo hace sentirse bien. Pero la ciencia también comprueba que los efectos de la dopamina van a bajar, porque el cerebro se acostumbra. Te ganes lo que ganes, manejes lo que manejes, vivas donde vivas, tus ojos, tu cuerpo, tu cerebro se acostumbra a ver, se acostumbra y deja de eso serle satisfactorio, y entonces deja de segregar dopamina y entonces vuelve el mismo vacío que tenía antes. Y por eso queremos siempre más y más y más y más y más y más, porque las palabras que Jesús dijo no son producto de un cliché religioso, hoy son reconocidas como verdaderas por la ciencia. Tarde o temprano, lo que tú pruebes te va a traer el mismo vacío. Y por eso hay tantos jóvenes insatisfechos con su vida, amargados, resentidos contra todo mundo, buscando en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en el dinero, en la fama, en la popularidad, ese sentido de satisfacción, de pertenencia, porque no han podido llenar ese vacío. Y quiero decirte: no podrás llenarlo jamás con las cosas de este mundo, que te pueden dar una satisfacción temporal, pero no te pueden dar una llenura permanente. Pero te tengo buenas noticias: ahí no terminó Jesús, porque hasta aquí muchos dicen: ¿y entonces qué? ¿Me quito la vida o qué hago? No, Jesús añadió: mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior saltarán ríos que corran para vida eterna. Correrán ríos que salten para vida eterna. Jesús lo que está diciendo es: puedes disfrutar de ciertas cosas que yo te he dado para que disfrutes, pero tienes que entender que eso no te va a llenar. Disfrútalas mientras las tengas, pero entiende que la verdadera satisfacción va a venir cuando tú me reconozcas en tu vida, porque entonces el gozo no dependerá de lo externo, va a ser permanente y va a ser constante, porque yo en ti soy constante y soy permanente. Yo no me aparto, yo no te dejo de saciar. Tu cerebro no se acostumbra, porque conmigo cada día hay una nueva experiencia. Con Cristo el verdadero gozo nunca termina. Con Cristo podemos ser verdaderamente llenos en nuestro corazón. Punto número 3 y último. Acompáñeme a
al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hasta ahorita hemos visto que podemos disfrutar, que ser cristiano es ser alegre, que podemos disfrutar de las cosas de la vida, pero que no caigamos en el engaño de creer que nos van a llenar permanentemente. Disfrutemos lo que Dios nos da, pero entendamos que solamente Él puede hacer que tengamos un gozo permanente y constante en nuestro corazón. Y quiero terminar con este último ejemplo que me fascina por lo que pasa en este momento tan solemne de la historia del pueblo de Israel. En este contexto están regresando el arca del pacto, que era el objeto más sagrado, el objeto simbólico más solemne que representaba la presencia de Dios, de vuelta a casa después de un tiempo en que había sido capturado por los filisteos. Y dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12, lo siguiente: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría. ¿Cómo llevó el arca David? El arca de Dios de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey. Dile al de al lado: ya te encontré en la Biblia. No, no es cierto, no le digas nada. Y un carnero engordado. Versículo 14. Y danzaba David con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Tenemos a David llevando el arca de regreso a casa con alegría y danzando, dice la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo danzan los jóvenes en el Congreso? ¿Sí? Yo veo a los de la alabanza desvivirse. Y ¿cuántos están gozosos? Vamos a saltar, de un grito de júbilo. Vamos a brincar. No te vayas a cansar, compadre. No. Mira al de al lado: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levanta las manos. ¿Dónde está el asalto? David iba danzando. ¿Tú entiendes lo que es con toda su fuerza? No lo puedo representar aquí porque últimamente ha aumentado la llenura del Señor en mí y estas, no sé qué tan confiables sean estas tarimas, pero David iba danzando con todas sus fuerzas. Él iba brincando con todo lo que podía, él iba festejando. Por ahorita veremos más adelante, porque no me voy a adelantar, pero primero entendamos esto. Quiero que tú visualices este hombre brincando con todas las fuerzas que un ser humano puede brincar. Dice después de eso el versículo 15. Ahorita regresamos a esto que iba a explicar. Así David y toda la casa de Israel, o sea, no era un loco que se le zafó un tornillo, o que ese día a lo mejor le pusieron en el talco con el que se untaba ahí cocaína y se puso el talco y de repente lo inhaló. No, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, dice la Biblia, y con sonida de trompeta. ¿Tú imaginas esta escena? David, el rey, danzando con todas sus fuerzas, brincando desaforadamente, y todo el pueblo dice que iba con júbilo y sonido de trompeta. O sea, ellos no iban como en una especie de marcha fúnebre. Traemos el arca del Señor, gócense. Traemos el arca del Señor, que se gocen paganos. Así iban. 3 preguntas para ti. 1, ¿qué estaban transportando? 2, ¿qué representaba el arca? La presencia de Dios es el objeto simbólico más solemne, más sagrado, más importante. 3, ¿cómo la llevaban? Danzando con júbilo, con sonido de trompeta. Ahorita voy a leerte el pasaje paralelo que da más detalles. Antes quiero detenerme tantito en esta explicación. ¿Qué significa que iban con júbilo? Por ejemplo, si yo dijera: den un grito de júbilo, ¿ustedes harían? Algunos lo hicieron bien, pero otros creen que hacer un grito de júbilo es hacerle como ambulancia. ¡Ay, cuánto júbilo! Y la palabra júbilo es en hebreo la palabra terúa, que significa 2 cosas. Tiene 2 significados. Uno de ellos, ahorita voy al otro obviamente, es grito de guerra. ¿Por qué? Porque entonces las guerras eran diferentes a como eran hoy. Se ponía un ejército de un lado, otro del otro, agarraban sus espadas, sus caballos, sus lanzas,
Y el grito, sí o no, si tú has estado en un estadio o en un congreso muy grande, el grito impone presencia. Entonces los soldados y el ejército y el rey gritaban. A veces decían, bueno, pues no tenemos muchas armas, pero hay que gritarle bien duro a ver si se espantan, que crean que atrás hay muchos más. Y por eso agarraban y ¡oh! Y ya que se acercaban y veían al otro de cerca, ¡oh! ¡Ay, nanita, mejor le corro, ¿verdad? Pero ese era un grito de guerra. Y la Biblia dice que tú y yo tenemos que dar voces de júbilo. Y en este sentido lo que significa es ese grito de guerra. Porque ser cristiano no significa que todo será color de rosa. No vengo a venderte un evangelio falso. Seguirá habiendo problemas, obstáculos, oposición. Pero la Biblia dice, tú tienes que dar ese grito de guerra contra toda esa adversidad. ¡Oh! Pero a diferencia de ellos, un grito de guerra con confianza. Porque esas batallas Cristo ya las ganó por ti en la cruz. Amén. Escucha esto. Dice Colosenses 2 del 13 al 15. No sé si me lo puedan proyectar en pantallas, por favor. Colosenses 2 del 13 al 15. Me interesa que todos lo vean. Dice, y a vosotros, estando muertos en nuestros pecados y en la circuncisión de nuestra carne, cuando yo estaba muerto en pecado y tú también, Cristo nos dio vida juntamente con Él. La primera buena noticia por la cual hacemos fiesta es porque Él ha perdonado todos los pecados, no algunos, todos. Pero sigamos, aguánteme tantito. Versículo 14 y 15. Anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Satanás tenía un documento legal con el que venía a fastidiarte, el que le daba derechos. Tú fornicaste, tú abortaste, tú te drogaste, tú mataste, tú robaste. La Biblia dice, Cristo esa acta la anuló. Le quitó el poder, no será contraria, pero ya no lo es, porque la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y concluye el versículo 15, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Eso es lo que hizo Cristo. Nuestra batalla, jóvenes, ya está ganada. Tú no tienes que andar viviendo la vida, ay, pobre de mí, el diablo me persigue, ay, los demonios, ay, mis amigos, ay, pobre de mí. Jesús dijo, en el mundo va a haber aflicción, no lo negó, pero luego añadió, confíen, estén tranquilos, porque yo he vencido al mundo. ¿Lo crees o no lo crees? Ahora, cuando tú y yo entendemos todo esto, tenemos o no razones suficientes para vivir con júbilo, para venir esa batalla y no dejar que esa batalla nos desanime, porque hay muchos jóvenes que están deprimidos. Es que mi papá, es que mis maestros, es que mis amigos, es que en el trabajo. De aquí en adelante Dios te dice, tú tienes que cambiar tu actitud en medio de la batalla, porque yo no te estoy garantizando que no habrá batallas, no, Señor, las va a haber luchas, va a haber oposición, pero tú tienes que dar ese grito de guerra confiado y no tienes que perder tu alegría, porque yo estoy contigo en esa batalla. Yo te acompaño donde quiera que vayas. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Donde quiera que vayas voy a estar contigo. Todo esto son razones para vivir con júbilo, que en primer lugar significa ese grito de batalla. La segunda definición también me encanta. Significa aclamación de alegría. Aclamación significa gritar expresando alegría. ¿Qué es una aclamación de alegría? Hacerle eso no es una aclamación de alegría. Yo me imagino a estos hombres que están aquí en su estadio viendo a su equipo en la final de fútbol meter el último gol al último minuto y decir ¿Tú lo imaginas? La última final, me voy a ventanear, no voy a ser hipócrita. La última final de fútbol que yo fui, que fue la del América Cruz Azul hace un par de años, yo estuve en el estadio y prediqué afónico una semana de todos los gritos que yo di cuando metieron ese gol en el último segundo del partido. Aquí vine a dar un estudio afónico el martes y di otro afónico el jueves en Santa Fe. ¿Qué es una aclamación de alegría? Es un grito con todas tus fuerzas, con el que tú estás sacando, expresando al exterior toda la alegría que está pasando dentro de ti. Quiero explicártelo con un ejemplo. ¿Qué pasaría si tú llegas a casa y te encuentras con que apareció en tu buró
el boleto con los números ganadores del Melate, supongamos que el precio es de 100 millones, y prendes la tele y sale que tú has ganado esos 100 millones de pesos, ¿cómo reaccionarían ustedes? Espérenme. No, no les creo nada, no es cierto, mentirosos, mienten. A ver, imagina la escena. Llega el joven a su casa, oh cielos, un boleto del Melate, veamos los números, marca Acme, y prende la televisión. Gané 100 millones de pesos, maravilloso, fantástico, ¿tú lo crees? Si cuando estás en el bingo y te ganas 100 pesos, ahí estás, bingo, acá señorita, bingo. Y te enojas porque siguió con los números. No, yo la levanté antes, bingo. Imagínate 100 millones de pesos. Vuelvo a preguntar, ¿cómo exclamarías de alegría si tú te ganas 100 millones de pesos? Ahorita voy a retomar el ejemplo. Antes de retomar el ejemplo, ahorita a saber a qué conclusión tan maravillosa nos va a llevar esto. Quiero leerte el pasaje paralelo en el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Vamos adelante del segundo libro de Samuel a los libros de las Crónicas, y en el capítulo 15 del primer libro de Crónicas, versículo 16, se describe desde otra cámara. Lo que leímos en primera de Samuel era Televisa, ahora vamos a ver la cámara de TV Azteca, de lo que estaba pasando en el momento. Y dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. El 28 dice: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. O sea, era un escándalo el que ellos tenían. ¿Por qué? Porque estaban trayendo aquello que representaba la presencia de Dios de vuelta a casa. Antes de retomar el ejemplo del Melate, te hago una segunda pregunta. ¿Cómo reacciona alguien? Y aquí la actitud ya no es solamente en el grito, sino en su vida, cuando vence una enfermedad terminal. Es obvio que no va a andar gritando por el mundo, ¿verdad? Al momento a lo mejor se goza. Y después yo nunca he visto en galerías a alguien, sané, todo el tiempo, porque se va a quedar afónico el pobre cuate y van a decir: este cuate está loco. Y si no se murió, lo van a matar. Pero su actitud cambia, porque recibió una segunda oportunidad de vivir, porque ha nacido de nuevo, su vida es diferente. Él valora las cosas, se da cuenta que no es físicamente eterno. Y a lo que voy con estos dos ejemplos, jóvenes, uniéndolos, es a lo siguiente. Escúchame, pon mucha atención. No nos ha caído el 20 y por eso seguimos sin gozo, seguimos amargados, por eso no disfrutamos la vida a veces, porque no nos ha caído el 20 que no vencimos una enfermedad terminal aquí en la tierra, vencimos una enfermedad terminal eterna, que era el pecado. Por causa del pecado, dice Romanos 6:23, estábamos separados de Dios, porque Dios es un Dios santo y Él no podía habitar con seres humanos pecadores. El pecado nos alejaba de Dios. Pero tú ya no tienes que pagar las consecuencias de esa enfermedad, porque la Biblia dice después allí mismo que aunque la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Espérame tantito, Cristo murió por ti. Dentro del sistema de justicia de Dios no podíamos ser salvos mediante buenas obras o mediante religiones. Dios es tan santo, tan justo, tan perfecto, que es imposible equilibrar la balanza. Entonces Dios toma forma de hombre y viene Cristo a vivir una vida santa, justa, pura, perfecta, en tu lugar, en mi lugar, y muere en la cruz siendo un sustituto, pagando por tus pecados y por mis pecados. Y dice la Biblia que de tal manera Dios te ha amado a ti y a mí, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, no te ganaste 100 millones de pesos. Hay gente que los pagaría por seguir viviendo, ¿lo sabes? Y escucha la conclusión. Tú, sin gastar un peso, solo por poner tu fe en la obra del Hijo de Dios, has ganado y he ganado el premio mayor de la vida eterna. Porque Cristo venció a la muerte, venció ese pecado, lo quitó de en medio y compartió de manera gratuita esa victoria con todo aquel que cree. Jesús añadió: el que cree no se perderá, el que cree tendrá vida eterna.
se convierte en linaje escogido, real sacerdocio, dice la Biblia, pueblo adquirido por Dios. ¿No eres multimillonario en Cristo? Jóvenes, en Cristo tenemos 1000 razones para celebrar. Por eso hicimos este congreso con la temática de fiesta. Hay en el lobby un mosaico donde hay algunos papelitos donde yo te invito a que tú pases y veas todas las razones que tenemos para celebrar. Tenemos para celebrar que somos salvos, que tenemos su perdón, que tenemos su promesa, que somos herederos de sus promesas, que Él va con nosotros donde quiera que vayamos, que Él nos va a guiar, que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a tomar de la mano. Tenemos la promesa de la vida eterna, tenemos su paz, su presencia, su Espíritu Santo. Tenemos la promesa que ya estamos arrebatando, que ya muchos arrebataron, de que al venir a Cristo somos adoptados como sus hijos. A lo mejor no tienes los mejores padres en la tierra, a lo mejor no tienes padre. David tampoco tuvo los mejores padres, pero no por eso él vivió amargado. Ay, pobre de mí, no tengo padres, y Saúl me persiguió, y mi hijo me traicionó, y mi esposa me vio feo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. El Salmo 186 dice eso. No, el Salmo 86 no dice eso. David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Y tú tienes que entender que sea cual sea la situación que tienes alrededor, tú nunca serás huérfano ni huérfana, porque has sido adoptado por Dios, que te ha tomado, que te dice: soy tu padre, tú eres mi hijo, y el que se mete contigo se mete conmigo. El ángel de Jehová, dice la Biblia, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Son razones suficientes o no para vivir alegre? Cuando alguien mastica todo esto y lo cree y lo recibe, es imposible no vivir con alegría. No puede dejar de estar alegre. Aun cuando este mundo llegase a ser lo peor en el supuesto caso, él sabe que solo está de paso a una vida eterna maravillosa. Tenemos razones para estar alegres, y por eso David iba en medio del trayecto con un escándalo, con todo mundo con júbilo, tocando todos los instrumentos. Aclaro, era un escándalo sano, no era un carnaval. Yo no estoy diciendo que iban las hermanas ahí taca, 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 ¿verdad? No, porque esas no serían hebreas, serían ebrias, y son dos tipos de mujeres distintas. No, David iba en un escándalo sano. ¿Significa que todo era bonito? No, tenía 1000 problemas, seguían los enemigos a su alrededor, los filisteos, los moabitas, amonitas, etcétera, etcétera. Pero saber que Dios lo respaldaba, que su presencia estaba con él, lo llenó de gozo. Y por eso iba danzando, brincando con todas sus fuerzas, haciendo un escándalo, porque la presencia de Dios iba de vuelta a casa. Y esta actitud tienes que tener tú, la actitud del que fue salvado de una enfermedad terminal, de una persona que ahora valora la vida, disfruta la vida en las buenas y en las malas, enfrenta los problemas con ánimo, porque sabe que Dios está con él y que le ha dicho: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tú solamente esfuérzate y sé valiente, medita, guarda y habla mi palabra, y no temas ni desmayes, porque donde quiera que tú vayas, a veces los lugares serán difíciles, pero ahí yo voy a estar contigo. Cuando tú entiendes y crees esto, tu vida es una fiesta. Amén. Y vamos a terminar con fiesta en unos minutos. Pero antes quiero preguntarte, para casi concluir, si ellos llevaban lo más sagrado y lo más solemne, que era el arca del pacto, con alegría y en medio de este escándalo, ahora la presencia de Dios está en nuestras vidas. Te pregunto, ¿cómo tiene que ser nuestro caminar? Voltea con el de al lado, velo a los ojos, ponle la cara más grinch que puedas poner, serio, enojado, y dile: quita esa cara de pasa, que te vas a arrugar. Y ahora digan todos conmigo: ¡ajúa! Ahora digan: ¡ay, ay, 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 ay! Y ahora la versión moderna de amén, que es yes. Otra vez, pero como si se la creyeran: ¡ajúa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yes! Amén. Que esto esté en tu interior, joven.
y se refleje por fuera, que tu vida sea una fiesta en Cristo. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a orar. ¿A cuántos de ustedes les han pintado un cristianismo que no es? Tal vez muchos crecieron en una iglesia tradicional con este concepto erróneo. Otros crecieron en la religión popular, donde entrabas a la iglesia y te decían: shh, silencio, no hagas ruido, porque aquí está el Señor. Como si lo fueras a despertar. Y si lo despiertas, se enoja. Joven, quítate ese concepto. El Señor no está aquí, no está dormido. Está en todos lados y está reinando con poder, con sabiduría. Un plan, un propósito perfecto y eterno. Está gobernando en los cielos y su segunda venida cercana. Dice el Salmo 5:11: alégrense todos los que en ti confían. Si tú confías en Dios, dice la Biblia, alégrate. Y no dice alégrense porque todo será maravilloso en sus vidas, nunca habrá problemas. Dice: den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Te pregunto, ¿tú confías en Dios? La Biblia dice: alégrate. Da voces de júbilo para siempre, no pares. No dice solamente en las buenas, no pares, porque tú los defiendes. Dice Dios: donde quiera que vayas, yo te defiendo, yo estoy contigo. Y si tú caminas bajo mi cobertura, yo no voy a permitir que tú seas dañado. Y si permito que tú seas dañado, es porque voy a obrar como obré en José, como obré en Pablo, como obré en cada uno de mis discípulos, de los apóstoles, de los profetas, mi voluntad. Le apagamos tantito, por favor. A veces no vas a entender. A veces creerás que caminas solo. Te preguntarás: ¿dónde está ese Dios que me defiende? Pensarás que has fracasado, que te han dañado y que Dios no hizo nada. Pero llegará un momento en que te des cuenta, como José se dio cuenta cuando llegó a gobernar en Egipto y volteó para atrás y se dio cuenta que si sus hermanos no lo hubieran vendido, nunca hubiera llegado a tener ese poder. Y por eso cuando ellos piensan que él se iba a desquitar, él dice: no se preocupen, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. Él entendió el plan de Dios. Algún día, joven, tú mirarás para atrás y de aquello que te quejaste dirás: Dios, gracias, porque a través de eso obraste en mi vida para llevarme a ser lo que soy y lo que seré. Lo que quiero decirte, joven, es que aun cuando no entiendas, aun cuando creas que estás solo, nunca lo estás. Dios siempre está ahí. Está obrando aun cuando no entiendes. Sus planes, sus caminos son más altos, más grandes que los tuyos. Y tienes que entenderlo, porque Satanás vendrá a bombardearte, a quererte quitar tu gozo. Cuando David llega a Jerusalén, ¿sabes qué es con lo primero que se encuentra? Su esposa mirándolo desde la ventana, menospreciándolo, diciéndolo: qué ridículo hiciste como rey. Y David no permitió que sus palabras le afectaran. Él dijo así: pues seguiré danzando y aún me haré más vil por causa de Jehová. No permitas que el enemigo te arrebate tu gozo. Tengo que advertirte que lo va a intentar, pero tú tienes que creer que el Señor está contigo y que aún esos tiempos difíciles, si tú estás caminando en Él, a través de ellos va a obrar en tu vida. Cree que Él te defiende y que las voces de júbilo que tú des, las des para siempre. Pueblos todos, escribió David, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Yo no sé cuántos de ustedes han entrado a este lugar con una profunda tristeza, con amargura, con rencor, con depresión. Algunos han pensado o han intentado quitarse la vida. Y hoy Dios te dice: todo eso ha sido un intento del enemigo. No le creas y levántate, porque yo estoy contigo. Cree mis promesas, permanece en mi verdad y deja que mi verdad te haga libre. Y yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar, de manera simbólica, levantes las manos, que es un símbolo de rendición, y le digas: Señor, toma mi vida, toma mi corazón y renuévalo, restáuralo, sánalo. Señor, lléname de ti y lléname de tu gozo. Yo quiero caminar en ti,
vivir en comunión contigo y que tu Espíritu Santo en mi vida empiece a obrar. Ya no quiero seguir viviendo así, Señor. Dile: quiero disfrutar la vida que me has dado. Quiero reflejarte, quiero ser un espejo de tu gloria, Señor. Quiero que los demás al verme se den cuenta que la vida cristiana es la mejor de las vidas que pueden vivir. Que es cierto que renunciaremos a muchas cosas que a veces nuestra carne va a querer, pero que esas cosas, a fin de cuentas, si se ven desde un punto de vista objetivo, no convienen, solo dañan, no edifican. Y que tú no vienes a aguardar la fiesta cuando nos mandas a alejarnos del pecado, sino, Señor, a que el pecado no arruine la fiesta. Dile: Señor, perdóname si el pecado ha venido a arruinar la fiesta. Yo hoy deposito mi confianza en ti y creo que tu sangre tiene el poder de limpiarme de todos mis pecados, como lo he visto, de absolutamente todos. Y con arrepentimiento en mi corazón te pido que hoy me perdones, Señor, que tú me enseñes a hacer tu voluntad, a caminar siguiendo tus pasos. Y yo en esta hora me deshago de todo remordimiento, de toda condenación, de toda voz que el enemigo ha sembrado en mi vida. Elijo creerte a ti y renuncio a seguir creyendo las mentiras del farsante de Satanás. Yo creo, Señor, que hay perdón en tu sangre. Decláralo con tus labios, joven. Ahí en tu lugar, dile: Dios, yo creo que hay perdón en tu sangre. Yo creo que tu misericordia es nueva cada mañana. Yo creo que tú diste tu vida por mí para hacerme libre. Yo creo que al entregarte mi vida me convierto en tu hijo, que no estoy más solo y no lo estaré jamás, que tú estarás conmigo donde quiera que yo vaya. Yo creo que tú has ganado mis batallas. Yo creo que los tiempos buenos y malos servirán para que tú obres en mí tu buena, agradable y perfecta voluntad. Yo creo que tú me has elegido y tú me has llamado. Yo creo que tengo un propósito eterno, que tú me has hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dile en voz alta: yo creo que soy el pueblo que tú, Dios, has adquirido. Dile: Señor, toma mi vida y haz lo que quieras en ella. Acompáñame donde vaya. Enséñame tu voluntad. Dile: Señor, yo creo todo esto, así que renuncio a todo pensamiento de menosprecio, a toda condenación, porque mis pecados ya no están más. Ya no los tienes presentes. Renuncio a toda mentira del enemigo. Renuncio a todo pensamiento suicida, a todo pensamiento de soledad. Hoy entiendo que nunca estaré solo, porque tú estás conmigo, aún en el desierto más grande. Renuncio a esos pensamientos que me dicen que no vale la pena vivir, que no tengo propósito, que soy un bueno para nada. No los creo, los rechazo y los cambio por el gozo de tu Espíritu Santo. Los cambio por tu presencia, en donde hay plenitud de gozo y paz. Los cambio por tu verdad. Elijo creerte a ti, Señor. Ahí en tu lugar, con manos alzadas, dile: Señor, obra en mi vida. Así hazlo, Señor. Que todos estos jóvenes puedan tener una actitud de gozo interior que se refleje en el exterior. Que puedan disfrutar la vida sanamente. Que puedan ser un ejemplo de alegría a sus amigos. Que no vean al cristiano como el más aburrido, sino como el más alegre, pero alguien que se divierte sanamente, sin destruir a nada ni a nadie. Señor, que todo lo que el enemigo ha querido sembrar en sus vidas sea echado fuera en el nombre de Jesús en este momento de sus corazones. Que sea desarraigado todo pensamiento de desánimo, Señor, toda depresión, todo pensamiento de suicidio, Señor, todo desánimo, toda tristeza, toda condenación. Llévatela en este momento, Señor, y llénales de tu presencia, y que tu presencia a su vez les llene de alegría. Llénales de tu gozo, del gozo de tu Espíritu Santo. Y ahí en tu lugar, ponte de pie y sigue con ojos cerrados. Y vamos primero, a través de un canto tranquilo, a hacer estas paces con Dios, a volver a Él. Pero después de este canto de reconciliación, después de esta adoración, vamos a terminar con fiesta. Vamos a terminar danzando como David, porque hoy el Señor nos ha dado muchas razones para hacerlo. Sigue en tu lugar con ojos cerrados, en esta misma actitud, con manos alzadas como este símbolo de rendición, volviéndote a Él. Él no te rechaza, Él no te señala, no te condena, Él está sonriendo. Sabes, cuando el hijo pródigo volvió a casa, la Biblia dice que el padre hizo una fiesta. Hoy hay fiesta en los cielos, porque muchos de ustedes están volviendo su corazón a Dios.
Hay fiesta en Los Ángeles, dice la Biblia, cuando alguien se arrepiente y vuelve a Él. Así que primero vamos a volver al Señor, a decirle: Señor, quiero volver a ti, quiero que tú me llenes, ya quiero dejar de buscar la saciedad en otros medios, quiero dejar de beber de las aguas que he bebido tantos años y que me tienen igual, y quiero probar tus aguas, Señor, tus aguas que pueden llenarme. Si nunca lo has hecho, si vienes como invitado, date esta oportunidad. Dile: Dios, yo quiero probarte a ti, quiero probarte a ti, quiero conocerte a ti. Estoy cansado de buscar satisfacción en algo o en alguien que no me llena. Quiero que tú seas mi todo. Hoy me vuelvo a ti, Señor, y quiero que al volver a ti empiece una fiesta en los cielos, porque yo he vuelto a casa, porque yo hoy he vuelto mi corazón a tu presencia, Padre. Vuélvete a Él e iniciemos la fiesta. Hay algo en mi corazón. Es una oración en mi interior. Díselo en tu lugar. Un milagro necesito hoy. Solo tú lo harás, Señor. Hoy me vuelvo a Díselo: ti, estoy volviendo a ti, Señor, a tus brazos. a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. Me humillo ante tu amor. Viviré siempre con tu pasión. El Señor está sonriendo de que tú Mi vuelvas a Él. pasado perdonaste, Dios. Está iniciándose por ti una fiesta en los cielos. Ahora tú vives en mi corazón. Recibe el abrazo de Dios y abrázale. Hoy me vuelvo a ti, Díselo. a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, Dios. Bienvenido, te dice Hoy Dios. me